Aire aquí en Radio Betel 93.7 y estamos también ya en transmisión en vivo con todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales. Vamos inmediatamente a ubicarnos en la palabra del Señor, vamos a orar y de esta manera estaremos ya listos con todos ustedes para recibir la bendita palabra de nuestro Dios. Ubícate usted, estimado hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el capítulo 2, porque hoy vamos a tener tiempo de estudio bíblico en la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, estamos estudiando acerca de las iglesias que Juan vio en el libro de Apocalipsis. El nombre del Señor. Ya hemos estudiado una de ellas y hoy nos corresponde estudiar otra más. Estoy esperando que me confirmen exactamente si todo está bien. Gloria a Jesús, si estamos al aire, si todo está bien. Alguno de los hermanos que me diga, estamos recibiendo la señal perfectamente. Bien, vamos con la palabra de nuestro Dios. Le invito a orar en este día, tiempo de estudio bíblico para todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor mío, de llevar esta palabra a cada uno de los hermanos, amigos, a todos los que nos sintonizan a esta hora, en cualquier parte, aquí en Sucre, en Bolivia y en el mundo. Hoy tiempo de estudio bíblico, una palabra poderosa, Señor, danos hoy para cada uno de los hermanos, de los amigos que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos, abrimos la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por allá? Alguien que me dé inmediatamente una comunicación para yo saber que estamos totalmente bien. Bien, vamos con la palabra del Señor. Abrimos la palabra del Señor en el día de hoy y lo hacemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos al versículo 8 en adelante y dice la palabra así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Esa es la palabra para este día. Bendito sea Dios. Entramos entonces en tiempo de estudio bíblico. Prepárate usted allí en casa. Es tiempo de estudiar la palabra. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente pero victoriosa. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente pero victoriosa. Gloria a Dios. A manera de que conozcamos un poquito el porqué de este mensaje a esta iglesia. En primer lugar, que las 7 iglesias de las cuales menciona el apóstol Juan, que el Señor le dijo que le escribiera, como están contenidas en el versículo 11 de Apocalipsis 1, en el versículo 11 el Señor le dijo: escribe en un libro o envíale este libro o estas cartas a estas 7 iglesias. ¿A cuáles? Y el Señor se las mencionó exactamente. Le dijo: escríbele a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias son representativas de las diferentes etapas o dispensaciones o diferentes tiempos que ha tenido la iglesia desde que se fundó hasta nuestros días. Y el Señor escogió estas iglesias por el significado que tenían y por la vida espiritual que estaban llevando estas congregaciones. Entonces, la iglesia de Esmirna era una ciudad antigua y era una ciudad que era muy próspera y muy rica. Estaba a unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad hermosamente edificada y era una ciudad pintoresca en Asia Menor. Y se había erigido varios templos allí en aquel lugar, varios templos idolátricos. Pero Esmirna, por sobre todo, fue
el primer centro de adoración al emperador. En Esmirna se construyó un templo en honor a los emperadores romanos, y este era el principal centro de adoración a los emperadores, estaba ahí en Esmirna. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo al emperador. En honor al emperador se ofrecían oraciones, incienso, y se le llamaba Señor. Ahí fue donde primero se le llamó al emperador como Señor. Esa palabra era una palabra muy fuerte porque es la palabra Kyrios, y en el contexto bíblico la palabra Kyrios se le da solamente al Dios del cielo. No era como en nuestros días, que se le llamaba Señor a cualquier persona. En estos días a cualquiera se le dice el señor fulano de tal, pero en ese tiempo Señor es una palabra reservada para Dios. Dios es el único que es Señor. Pero allí en Esmirna la gente llamaba al emperador Kyrios, o lo llamaba Señor, y lo adoraban. La vida religiosa de la ciudad de Esmirna, bueno, era muy notable. Era un puerto de mar a la orilla del mar Egeo. En la famosa calle de Oro había un número de lujosos templos paganos, incluyendo el templo a Cíbiles, el templo a Zeus. Esta ciudad se destacó por tener una posición muy privilegiada, y la ciudad la llamaban como la ciudad privilegiada o la ciudad de oro, al punto que le decían la ciudad de la vida. Ahora, la palabra Esmirna, para que entremos en materia y podamos entender de qué se trata este mensaje que Dios le dio a esta iglesia, la palabra Esmirna viene de una palabra mirra. La palabra mirra es una planta que es, entre otras cosas, muy amarga, y que de ese lugar se extraía un perfume especial para embalsamar a los muertos, a los cadáveres, y también era un perfume especial y agradable que se usaba especialmente en los matrimonios. De manera que el Señor escogió esta iglesia, o este nombre, o esta ciudad con ese nombre, porque para que esta planta de mirra produjera el perfume tenía que ser machacada, tenía que ser triturada, y recién cuando era machacada entonces expelía un olor fragante muy agradable a todos los que la podían escuchar, o los que lo podían percibir, esa fragancia. Bien, la iglesia de Esmirna está ubicada entonces aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, y de las 7 iglesias solamente hay 2 iglesias que no reciben reproche. Una de ellas es la iglesia de Esmirna, donde el Señor no tiene reproche para esa iglesia, y la otra es la iglesia de Filadelfia. Gloria a Dios. Ahora, vamos a empezar con lo que dice la palabra. Como esta era una iglesia que iba a ser muy sufriente, tanto así que el pastor de esa iglesia, que es muy conocido en la historia, el pastor de la iglesia en Esmirna era el famoso obispo Policarpo. En el año 168, al obispo Policarpo, el pastor de la iglesia en Esmirna, lo tomaron. Él tenía ya 86 años, era un anciano, y era un discípulo de Juan el Amado, y tenía ya 86 años. Él fue descubierto de que estaba entre los que no le ofrecían incienso al emperador y no lo reconocía como Dios. Ellos decían abiertamente: solamente el único que merece adoración es el Dios del cielo. Y Policarpo fue tomado y lo llevaron, y cuando lo llevaban, los que lo llevaban para exponerlo para el martirio, le dijeron: mire, tú eres ya anciano, nos da pena con usted. Es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es tomar un puñadito de incienso, lanzarlo a la imagen que está ahí del emperador y decir que el emperador es el Kyrios. Y él dijo: no puedo hacer semejante cosa, porque 86 años le he servido al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho daño ni me ha hecho mal. No puedo negarle a él, yo le serviré y le adoraré. De manera que cuando él dijo eso, lo tomaron, pensaron primero sacar las fieras, pero ya las habían guardado. Entonces lo tomaron, lo ataron a una estaca
Y cuando lo ataron a esa estaca a Policarpo, le prendieron fuego por debajo y comenzó a arder su cuerpo envejecido. Comenzó a irse la vida mientras él levantaba las manos y decía: mi Señor y mi Cristo, a quien voy a ver pronto. Así es la historia de la iglesia en Esmirna. Alabado sea el Señor. Como era una iglesia de mucho sufrimiento, pero era una iglesia al mismo tiempo de un olor fragante ante Dios, porque el sufrimiento es parte del motivo de Dios a los que servimos en su obra y a los que hacemos su voluntad. El Señor se presenta a esta iglesia de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y he aquí que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? No se preocupen por los sufrimientos que van a tener, que yo ya pasé por esos sufrimientos, y yo soy el primero y el postrero. Y aunque estuve muerto, porque al Señor Jesucristo también lo mataron, lo llevaron a la cruz, lo escupieron, lo maltrataron, desfiguraron su vida de una manera extraordinaria. Tanto así que el profeta Isaías dice: no hay parecer en él, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fue desfigurado su rostro y su vida, y ninguno en la tierra, por más que haya sufrido y haya sido perseguido, ninguno alcanzará el nivel de sufrimiento que pasó nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el Señor, con toda confianza, las primeras palabras del Señor para esta iglesia es: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Yo estuve muerto, pero he aquí que vivo. El Señor le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna: algunos de ustedes van a enfrentar el sufrimiento, van a enfrentar la persecución, van a enfrentar la muerte, pero la muerte ya es un enemigo vencido, porque con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario vino la victoria para todos los que ahora enfrentamos el dolor y la muerte. Por eso esta iglesia estaba con toda confianza. Gloria a Dios. Lo segundo que el Señor le dice a esta iglesia es: yo conozco tus obras. Amados hermanos, casi a todas las 7 iglesias el Señor les dice: yo conozco tus obras. Y algunas de esas iglesias el Señor dice: sé que son trabajadores, sé que hacen una obra extraordinaria, sé el esfuerzo de evangelización que hacen, sé también de todo el esfuerzo que hacen para predicar la palabra. Yo conozco tus obras. Y yo quiero decirles, para ir tomando esta palabra y ponerla en nuestro corazón, porque no queremos predicarte un mensaje histórico, queremos predicarte un mensaje aplicable a tu vida. Y quiero decirles, mis amados hermanos, esta iglesia de Esmirna, que es un olor fragante para Dios, es prototipo de aquellos que también con mucho esfuerzo hacen una labor y un trabajo para la honra y la gloria del Señor. Y yo quiero ratificar esta palabra. Dios dice a través de su palabra, el Señor dice: yo conozco tus obras. Amado hermano, usted que está hoy ahí guardadito en casa, usted que ha tenido que enfrentar esta cuarentena, usted que ha pensado que es un tiempo de pronto de no hacer nada y de desperdiciar este tiempo, es todo lo contrario. Este es el tiempo cuando Dios dice: yo conozco tus obras, yo sé si estás aprovechando el tiempo, yo sé si estás evangelizando, yo sé si estás ganando a tu familia, yo sé si estás orando. El Señor conoce lo que estamos haciendo. Por eso aquí en Radio Betel a cada una de las personas escuchando y que están recibiendo esta palabra. Al nombre de Cristo sea la gloria. Aproveche este tiempo para llevar esta palabra, para predicar esta palabra, para llevar el evangelio a aquellos que están en su casa. Se ha convertido en el pastor para ellos, para muchos de
De Cristo sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Continuamos, gloria a Jesús. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Luego le dice: y yo conozco también tu tribulación. Oiga, hermano amado, el Señor, a causa del testimonio de Cristo, esta iglesia pasaba tribulación, pasaba angustia, pasaba dificultad, pasaba sufrimiento, y el Señor conocía eso que le estaba pasando a esta iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Mire que el apóstol Pablo dice: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, también nos ha concedido el Señor que suframos por Él cuando sea necesario. Alabado sea el nombre de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice a esta iglesia también: y yo conozco tu pobreza. Era una iglesia que vivía en una ciudad muy enriquecida, había mucha riqueza, mucha prosperidad, pero a causa del testimonio de Cristo, esta gente, los de Esmirna, perdían el trabajo, eran perseguidos, les confiscaban sus bienes, perdían todo. La iglesia de Esmirna, humanamente, económicamente, estaba empobrecida. Esta iglesia estaba realmente empobrecida, no tenían ni lo elemental. Pero cuando el Señor la miró, le dijo: no te preocupes por la pobreza que tienes, porque tú eres rico delante de Dios. Porque aunque eres pobre económicamente, pero eres rico en obras, eres rico en santidad, eres rico en adoración, eres rico en la presencia de Dios. Y tu mayor riqueza no estaba en los bienes materiales, estaba en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, en este tiempo tal vez estés pasando por algún tiempo de dificultad económica, de pobreza, de escasez, y tal vez no tenga lo suficiente, pero yo vuelvo y le ratifico hoy en esta palabra: mantén la riqueza mayor que puedes tener, que es la palabra de Dios en su vida. Mantén la comunión con Dios en su vida. Esa palabra es la que tiene que llenar tu corazón, es la que tiene que enriquecer tu vida, porque dice la palabra: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y además el Señor le dice: yo también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Allí en Esmirna había una comunidad judía grande. La gran mayoría de ellos, no todos, pero una gran mayoría de ellos se habían convertido en los peores denunciantes y perseguidores de los que se habían convertido al cristianismo. Y muchos de ellos, que aparentemente decían: somos judíos, era parecido a aquella gente que perseguía al Señor Jesucristo y que decían: somos hijos de Abraham. Ustedes recordarán que algunos le dijeron al Señor en Juan capítulo 8, algunos le dijeron al Señor de esta forma. Ellos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo: no digan que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos, el pueblo de Israel, varios de ellos se habían confiado de que como eran hijos de Abraham, ya tenían solucionado su vida delante de Dios. Y no es así, porque nadie es hijo de Dios por haber nacido en una familia cristiana. Usted no será salvo por ser un hijo de pastor. Usted no será salvo porque sus papás estén consagrados. Usted no será salvo porque tu papá y tu mamá oran. Usted debe convertirse de corazón, amado joven. Debe ser un verdadero hijo convertido a Dios, porque como se ha dicho muchas veces, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Dios reconoce solamente a los hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y había esta comunidad de judíos allí, y ellos decían: somos hijos de Abraham, y eran acérrimos enemigos de los que se habían convertido a Cristo. Y muchos de ellos, el Señor les dice: ustedes dicen somos judíos,
o somos herederos de las promesas de Dios, pero ustedes son una sinagoga de Satanás. Porque la adoración que tenían era una adoración muerta y ellos combinaban la adoración al Dios de Abraham y también ofrecían la adoración y el reconocimiento al emperador del momento y a los templos paganos. Y esa mezcla entre adoración a Dios y adoración a los templos paganos y adoración también al emperador era asqueante y le producía a Dios un rechazo terrible, y estas comunidades lo hacían para tener el favor del emperador y también para ganar su puesto y para poder seguir predicando y sacar provecho aún de su fe y sacar provecho económico. Mientras que la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, era perseguida, perdían su trabajo, perdían todo, eran empobrecidos económicamente. Pero el Señor decía: pero tú eres rico por la presencia de Dios que tiene sobre su vida. Oh, hermano amado, el Señor dijo esta palabra que quiero ratificar hoy en su vida. El Señor dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha a usted, mi hermano que me está escuchando ahí en su casa o en cualquier parte? ¿De qué le aprovecha que tengas las ganancias de este mundo, que todo el mundo lo reconozca como una persona importante de la sociedad, que tenga las riquezas de este mundo y al mismo tiempo seas pobre, miserable, ciego y desnudo, porque has perdido lo más grande que puede tener una persona, que es el valor eterno de su alma? ¿De qué le aprovechará si todo el mundo lo reconoce y al mismo tiempo en el cielo eres muy desconocido porque has puesto su confianza en los bienes materiales más que en los bienes del cielo? Oiga, hermano, esta parte me hace recordar lo que está pasando en mucho del evangelio moderno que hay. Mucho del evangelio moderno que hay se menciona solamente el beneficio económico, el reconocimiento material, la teología llamada de la prosperidad. Y yo sé por la palabra que Dios prospera, que Dios bendice, pues dice la palabra en tercera de Juan, en el capítulo 1, que es el único capítulo, en el versículo 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, como prospera tu alma. Dios anhela prosperarte y bendecirte, pero mi confianza y mi esperanza y el servicio por la causa de Cristo no puede depender solo del beneficio económico o de predicar solo por obtener recompensa material, porque esa es una pobreza espiritual. Por encima de todo, nuestro principal tesoro, a quien más amamos, está en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Qué reprimenda fuerte el Señor le hace a esta sinagoga de Satanás. Ustedes dicen que son hijos de Dios, le dijo el Señor. Ustedes dicen que sirven al Dios de Abraham, pero son sinagoga de Satanás. Oiga, hermano, esto me sorprende y me lleva a pensar: qué terrible que pensemos nosotros que estamos en una iglesia que honra y sirve a Dios, pero que Dios diga: ustedes son una sinagoga de Satanás, que no sirve, que no honra, que no hace. Con la poder que Dios ha preparado.
conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza y yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a darle gloria a Dios y vamos a solucionar aquí otra vez esto que tenemos. Alabado el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Creo que ahora sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Siga dándole gloria a Dios, hermano. Siga dándole alabanza, gloria y honra al que vive para siempre. Continuamos predicando, hermano. Continuamos predicando. Aleluya. Ustedes saben que estamos en un tiempo donde estamos de una manera solos, pero llevándoles esta palabra para que sea el poder de Dios glorificado en su vida. Vamos, ¿dónde íbamos? El Señor dice: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. Vamos a mirar esta parte de la Biblia que se parece a lo que está pasando en nuestros días. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Oiga, estimado hermano, de esta forma muchos están viviendo, y dice el apóstol Pedro, y muchos de ellos harán mercadería de vosotros, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Amado hermano, usted que me escucha, tienes que tener cuidado dónde está puesta tu fe. No puede estar ni en la iglesia a la cual pertenece, ni en el líder que usted sigue. Tu confianza no puede estar tampoco en ninguna institución, porque los hombres pueden fallar. Y si usted está en una iglesia que usted se da cuenta que está viviendo en pecado, que en lugar de honrar a Dios son una sinagoga de Satanás, que más se honra al diablo que a Dios, tiene que escapar por tu vida, porque esta es la palabra que Dios le dio a la iglesia de Esmirna. Es mejor llevar el dolor, la persecución, a veces aún de los que son tus hermanos, de los que se dicen ser judíos, y llevar tal vez el desprecio, como le tocó a la iglesia de Esmirna, que ellos llevaron el desprecio, la persecución, pero fueron capaces de honrar a Dios y servirle a Él por encima de todo. El libro de Judas dice esto, Judas capítulo 1 versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Gloria a Dios, mire lo que dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho.
Hermano amado, de esto dijo el Señor: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es como si el Señor dijera: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen ser profetas, de los que se dicen ser predicadores, pero son sinagoga de Satanás y engañadores. Amado hermano, esta palabra nos debe conmover, nos debe llevar a tomar las mejores decisiones. Ahora, de esta iglesia que padecía la persecución y que no se dejó llevar por el engaño de los mentirosos y de los falsos, de ellos el Señor no le dice ningún reproche. Al contrario, en el capítulo 2, el versículo 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga hermano, escuche esto. Así dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Si por causa de Cristo tienes que sufrir persecución, desprecio, rechazo de la familia, inclusive rechazo de tus propios hermanos, prefiera honrar a Dios. Mire, dice la Biblia acerca de Moisés, que Moisés tenía todos los beneficios en Egipto y podía llegar a ser hijo de la hija de Faraón, podía ser el próximo Faraón. Moisés podía haber tenido una gran posición política y todas las riquezas y los beneficios que Egipto tenía para él. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 27 en adelante: prefirió llevar el vituperio de Cristo y identificarse con su pueblo y sufrir con ellos, ir y vivir en el desierto. Él prefirió eso porque él tenía la mira en las cosas de arriba, en la ciudad celestial. Oye mi hermano, la iglesia sufriente como la iglesia de Esmirna siempre ha sido victoriosa. Los han perseguido, los han matado, los han llevado a la muerte, los han empobrecido, pero tienen el reconocimiento más grande, el reconocimiento de Dios. Dios los mira como enriquecidos. A esta iglesia el Señor le dice: he aquí, estoy en Apocalipsis 2:10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Así dice, es parte del paquete en la vida cristiana. La vida cristiana no solamente son rosas, también hay espinas, también hay persecución. El Señor le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Este es el motivo por el cual el Señor nos permite a veces pasar angustia, tribulación, sufrimiento. Es para ser probados. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con eso? El diablo llevó a muchos a la cárcel y dice: tendréis tribulación por 10 días. Bueno, en realidad estos 10 días se interpretan más realmente como las grandes persecuciones que hubo para esta iglesia, porque esta iglesia de Esmirna representa el periodo de tiempo del año 100 hasta el año 313. Del año 100 al año 313, que representa la iglesia del gran sufrimiento, fue las grandes persecuciones imperiales. Entre ellos hay 10 emperadores. He aquí tendréis tribulación por 10 días. 10 emperadores persiguieron a la iglesia de Esmirna atrozmente. Los mataron, los quemaron, los llevaron al circo romano, los devoraron las fieras. Estos 10 emperadores fueron Nerón, que era un loco de por sí. De hecho, Pedro murió bajo el emperador Nerón y Pablo también. Estos 10 emperadores que persiguieron a la iglesia en esa época son el emperador Nerón, el emperador Domiciano, el emperador Trajano, el emperador Marco Aurelio, el emperador Severo, el emperador Máximo, el emperador Decio, Valerio, Aureliano, y el último de ellos se llamaba Diocleciano. Y este Diocleciano fue el más cruel de todos y desató una persecución despiadada que duró 10 años. El Señor les dijo:
tendrán tribulación por 10 días. Este emperador Diocleciano los persiguió por 10 años de una manera increíble, hasta llevarlos a la muerte, hasta que muchos de ellos fueron muertos por las fieras. Mire que Roma tiene como testimonio las grandes persecuciones. Cuando vas a la ciudad de Roma y vas de turismo, te llevan a un lugar que se llama las catacumbas. Las catacumbas son lugares terribles, tuvimos la oportunidad de pasar por allí, y son lugares que están dentro de la tierra. En esos lugares se escondían los cristianos, ahí tenían que hacer su vida bajo tierra, hermano, como topos perseguidos, y salían a la superficie, los capturaban, los mataban, ahí tuvieron que tener su familia, sus hijos, y ahí murieron muchos en esos lugares. La persecución fue despiadada y la muerte fue grande, pero el Señor le dijo: no temas por esa persecución, porque yo soy el primero y el último, y porque yo estuve muerto pero viví y vivo para siempre. Y si el Señor venció la muerte, usted y yo, si pasáramos por algún tiempo de persecución o tribulación, podemos tener la confianza que el Señor nos ayudará y nos bendecirá y nos ayudará a salir adelante. Las palabras del Señor para esta iglesia en la parte final son: sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, no retrocedas. Mire que la mirra se forma de un perfume especial y produce una unción especial. Para que esta mirra produzca el olor fragante, tiene que ser machacada, tiene que ser molida, pero luego es recibida como un olor fragante ante el Señor. Y esto fue lo que sucedió con los cristianos de Esmirna. Fueron fieles, aún entregaron su vida, fueron molidos, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron quemados, fueron colgados, fueron crucificados, lanzados a los leones, torturados hasta la muerte. Pero la fragancia de su vida subía delante de Dios como olor fragante a nuestro Dios. Quiero decirles en el día de hoy que el mundo ha sufrido grandes persecuciones. La iglesia a través de los tiempos ha sufrido grandes persecuciones y también ha pasado por momentos duros. La iglesia primitiva sufrió una gran persecución, está representada en la iglesia de Esmirna. Luego de eso, en la Edad Media, la iglesia fue perseguida y sufrió una cantidad de muertes a manos de la misma religión tradicional. Se llamaba la Santa Inquisición, y ahí murieron miles y millones, torturados como nunca antes. Pero la tortura y el sufrimiento nunca han hecho retroceder a la iglesia, ni tampoco nunca la han hecho mirar hacia atrás. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se santifica y la iglesia va hacia la presencia de Dios como olor fragante. Ahora, quiero decirles que en nuestros días también se vive un tiempo tremendo de persecución en algunos países. Quiero mencionarles algunos de estos países, ¿verdad? Que se ha presentado que hay persecuciones grandes. Se estima que han muerto una cantidad de cristianos en este mismo siglo y en estos años. Los países más perseguidos entre ellos está, ¿verdad? Países como Nigeria, donde hay grupos extremistas, hermano, ¿verdad? Como el Boko Haram, que ha entrado a los templos y ha quemado templos enteros con creyentes y personas dentro de esos templos. Está Corea del Norte, que encabeza una gran persecución donde llevar una Biblia es un pecado tremendo, lo pueden matar. Está la misma China, donde también se le persigue abiertamente a los cristianos. Está lo que se llaman los países detrás de la cortina de hierro, algunos de ellos, Sudán. En este lugar, que son países en su gran mayoría islámicos, se produce cantidad de muertes cada año y muchas veces nadie lo sabe o la gente no dice nada y los derechos humanos tampoco. Está Yemen,
que hay una opresión islámica y donde es prohibido hablar del Evangelio de Cristo. Está Irán, donde se ha estimado una cantidad de 800.000 cristianos hace 3 años atrás y que se ha reducido a menos de 100.000. Los demás han sido muertos, perseguidos o han sido expulsados. En la India también hay una cantidad de cristianos grande que han sido perseguidos y muchos de ellos han entregado su vida. Mire, el Señor dijo que para el último tiempo, cuando estaba por terminar la etapa o la era de la gracia, entre las cosas que habrían será que habrían muchos perseguidos y muchos serían entregados a la muerte. Amados hermanos, la iglesia para este tiempo tiene que fortalecerse como la iglesia de Esmirna, para que si tenemos un tiempo de angustia, de dificultades o de muerte, sea capaz la iglesia de mantenerse firme y fiel hasta la muerte. Las palabras finales del Señor para esta iglesia fueron lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano amado, lo que estamos pasando en nuestros días no es un gran sufrimiento. Usted que dice que estás ahí de pronto en cuarentena y dice que es sufrimiento, no es un gran sufrimiento. Hay gente que ha pasado años y años, como la iglesia en las catacumbas, muchos años, tratando de sobrevivir como pudieron, empobrecidos como el Señor les dijo, casi sin tener para sobrevivir. Pero el Señor los miró como enriquecidos delante de su presencia. El Señor le dice estas palabras finales: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y lo último que el Señor le dice a esta iglesia es: el que sea fiel hasta la muerte y el que sea un vencedor, la promesa es la siguiente: no sufrirá daño de la muerte segunda. Quiero decirle lo siguiente: todos nosotros pasamos por la muerte física. Tenemos que morir de alguna manera. Morimos o de viejos, o de una enfermedad, o de una peste, o de una pandemia, o bajo una persecución. Todos morimos en la tierra porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, ¿verdad? Pero hay algo que tiene que llamarte la atención, y es lo que el Señor llama la muerte segunda. Es la última parte de este mensaje para esta iglesia. El Señor le dice: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, pero le dice también: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice que hay un juicio que se llevará a cabo y se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes irán al juicio del gran trono blanco? Todos los pecadores que han vivido en la tierra y que nunca se han querido arrepentir ni buscar a Dios. Cuando hayan muerto y vayan a ese tribunal allí, serán juzgados por las obras que hayan hecho allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. El Señor le promete a la iglesia de Esmirna: sea fiel ahora, sirva a Dios ahora con todo su corazón, y aunque te lleven a la muerte física, no tengas temor, porque tu nombre estará escrito en el libro de la vida. El gran temor que debemos tener es morir y que nuestros nombres no estén escritos en el libro de la vida, porque si fuera así, entonces, ¿qué pasa? Que le espera la condenación eterna. El lago de fuego es el lugar donde van los que no han recibido salvación, y a eso lo llama la Biblia la muerte segunda. Pero todos los que han decidido ser vencedores en nuestros días no tendrán parte con lo que la Biblia llama la muerte segunda. Hermano amado, al terminar en este día, quiero decirle lo siguiente: la iglesia de Esmirna representa los sufrimientos, el dolor, la persecución, la angustia, las lágrimas. Y así han vivido muchos cristianos en todas las épocas. Desde la época de los apóstoles, muchos fueron perseguidos, maltratados, errantes. Luego, en las otras etapas,
de la iglesia fueron perseguidos de otra manera. En la Edad Media fueron perseguidos aún por la propia religión. En nuestros propios días hay una iglesia oculta que a veces ni nos damos cuenta, que sufre, que muere, que son quemados, que son destruidos. Y cuando venga la parte final, cuando se aproxime también el rapto de la iglesia, las persecuciones son parte de lo que habrá, porque el Señor dijo que todos esos principios de dolores se irían incrementando, y en el mundo tendréis aflicción. El llamado en este día y este mensaje es: sea fiel al Señor con todo tu corazón, aunque vengan sufrimientos, dolor, angustia. Y si puedes ser fiel a Dios, cuando llegue el momento de partir de esta tierra, nos espera la vida eterna que Dios ha preparado para todos los que le aman y todos los que le sirven al Señor. Amén y amén. Entrégale tu vida a Cristo. Vuélvate al Señor verdadero. Dígale: Señor, quiero honrarte y servirte, sin importar lo que pueda pasarme en la vida o en la tierra. Señor, quiero entregarle mi corazón, quiero entregarle mi familia, quiero honrar a Dios y vivir para Dios, la vida que a Dios le agrada. Entrégale tu corazón a Cristo. Y si usted está quejándose y lamentándose porque de pronto tienes algunas cositas que en la casa, en la familia, usted dice: me hacen la guerra, son cosas tan pequeñas. Verdaderamente sirva a Dios y el Señor te dará la corona de la vida. Quiero orar en estos dos sentidos hoy. Uno, por los que van a aceptar a Cristo y van a reconciliarse con Dios. Y en segundo lugar, por los que se sienten en persecución, en sufrimiento, en dolor, aquí o en cualquier otra parte, con amenazas aún de muerte. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de predicar esta palabra, Señor. Nos has permitido el llegar, Dios mío, con esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, te ruego que obres en cada uno de mis hermanos que nos está escuchando en cualquier parte ahora. Señor de la gloria, si alguno está entregándole su vida a Cristo, si alguno se está hoy convirtiendo de corazón al Señor, si alguno se está arrepintiendo de sus pecados, Dios de la gloria, perdónalo, lávalo con tu sangre preciosa. Si alguno se ha descarriado, como todas las familias que nos han mandado hoy oración por salvación, Dios mío, los que oran por la salvación de sus familiares, Padre Celestial, llévalos a un encuentro, a una entrega verdadera al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Señor, quiero que me acompañen a orar por aquellos que sufren, por aquellos que están con la mirra del sufrimiento sobre ellos, como la iglesia de Esmirna, por aquellos que son perseguidos por su propia familia, o que son perseguidos en cualquier parte, aún en países donde ser cristiano implica la muerte. Vamos a orar por ellos. Muchos de ellos pierden su familia, muchos de ellos paran en la cárcel, muchos de ellos son perseguidos y son también tus hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, si alguno, Dios mío, Señor, a causa del Evangelio de Cristo está pasando alguna persecución, algún sufrimiento, algún dolor, te pedimos ahora que le des la fortaleza, la fuerza, el valor para dar testimonio de Cristo y para seguir en victoria. Señor de la gloria, envía el Santo Consolador, el Espíritu Santo. Envía el Consolador que fortalece, que alienta su vida, en el nombre poderoso de Jesús.
Amado Dios, envía el consuelo a aquellos hermanos en aquellos países donde ser cristiano implica la muerte, donde tener una Biblia implica la persecución, donde la iglesia no se puede reunir abiertamente. Y para ellos la cuarentena ha sido lo mismo que siempre, porque ellos se han reunido en oculto. Oh Dios mío, te ruego que nos enseñes y que nos des el valor y tener la afinidad, oh Dios de la gloria, para aquellos hermanos que sufren. En el nombre poderoso de Jesús. Por último, Señor, queremos pedirte la fortaleza para vivir este tiempo final. Y aun si vinieran tiempos de persecución y tiempos de dificultad, podamos tener el gozo de ser fieles a Dios para recibir la corona de la vida y para no ser parte de la muerte segunda. Ayúdanos para honrarte, Señor, en cualquier circunstancia, para servirte en cualquier circunstancia, dar testimonio del Señor ante cualquiera que le demande de nosotros testimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad y tu presencia. Gracias, Jesús. Quiero que le des gracias a Dios. Si estás ahí tocadito por la palabra, quebrantadito por lo que Dios ha hecho, bueno, glorifique al Señor, dele honra, gloria y alabanza y prométale al Señor servirle. Que el Señor multiplique sus fuerzas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que puedas ser un creyente de verdad, que puedas honrar a Dios en cualquier circunstancia, que podamos servir a Dios en todas las adversidades y en cualquier circunstancia y que seamos más que vencedores. Dios les bendiga a todos. Vamos en victoria, sigamos adelante, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, nos encontramos en una próxima ocasión, recordándoles que el sábado estaremos en vivo a la 1 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga.